Buenas tardes, mi nombre es Alexis Gustavo Bustos López, del cual le vamos a impartir la clase 6, la segunda parte, la última parte en este caso, que engloba todos los apartados, y vamos a hablar de prácticas de seguridad, prácticas que garantizan la seguridad. En este rubro vamos a hablar de puntos importantes, de lo cual en un call center garantizar la seguridad de la información confidencial es esencial para proteger los datos de los clientes y mantener su confianza. Eso es un dato importante, ya que al momento de ofrecerle al cliente un servicio, pues siempre va a haber, ok, ¿tú qué me ofreces de seguridad? Sin embargo, sí es importante y creo que a todos nos gustaría que nuestros datos sean completamente seguros y estén completamente adecuados a un área en específica que no todas las personas tengan acceso a ellas. Como pregunta, ¿qué creen que es lo más importante de implementar prácticas de seguridad en un call center? Pues en este caso, siempre y cuando el asesor no brinde la información de más que son sensibles, que no se pueden decir por parte del servicio de call center hacia clientes, independientemente si es el cliente o no, hay información que no es adecuado mencionar. Una de ellas, por ejemplo, sería la edad, la fecha, su nombre, su fecha en sí. Otro punto sería, por ejemplo, la dirección específica, entre otros puntos importantes, ¿verdad? Pero aquí lo que tendríamos que enfocarnos es que por parte del asesor pueda brindar la información adecuada y que autentique, bueno, que pueda autenticar bien al cliente, más que nada por ello. En este caso hoy exploraremos las prácticas clave para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información en un call center. Tenemos el manejo de seguridad de información confidencial. Por ejemplo, el punto uno es acceso restringido, limitar el acceso a la información confidencial solo a personal autorizado. Persona que realmente sea necesario trabajar con este tema, pues naturalmente se mantiene un acceso restringido a cierta información, a cierto personal. No todas las personas, no todo personal tiene acceso a esta información, más que nada por motivo de seguridad de los clientes. Encriptación, utilizar técnicas de encriptación para proteger la información y almacenada y transmitida, es decir, no, bueno, por parte de la empresa claramente tiene que tener su propio base de datos, su propio internet para evitar algún detalle con los datos de los clientes, ya que información es adecuada tener guardada. Entonces sí es adecuado encriptar de una u otra forma la información del cliente y evitar algún detalle en específico. La autenticación, implementar sistemas de autenticación robustos como contraseñas fuertes y autenticación de dos factores al momento que el cliente se comunique, mencionando como qué tipo de servicio que es lo que busca. Y ocupo una aclaración, pues es algo sencillo, no se ocupan más detalles. Sin embargo, ya cuando el cliente menciona, ¿sabes qué? Quiero un estado de cuenta, quiero una liberación de parámetros, quiero una transferencia por parte de allá hacia acá, pues naturalmente ahí es cuando se implementa una autenticación al cliente para evitar algún detalle en específico, ¿verdad? Entonces, pues sí, se ocupa una autenticación directamente. Posterior a ello tenemos acceso restringido. Descripción limita el acceso a la información confidencial solo a personal autorizado. Es decir, personal que está autorizado al tema de acceso a la información, pues igualmente hay que tener mucho cuidado, no todos tienen acceso a esta información, información sensible, información empresarial por parte del cliente, entonces sí, hay que mantener una confidencialidad por parte de la ley de protección de datos. Por ejemplo, un agente de call center solo tiene acceso a la información del cliente con el que está interactuando. Esto es un dato importante, ya que si el asesor tiene acceso a base de datos de forma libre, pues claramente puede ser una mala práctica. Entonces sí, es adecuado que automáticamente que esté interactuando con el cliente solamente tenga acceso a esa información y no de otra. Como reflexión, qué pasa si el acceso a la información confidencial no está restringido? Hacen malas prácticas,
hacen ventas de promociones y bueno, realmente se podría vender esa información. Entonces sí, es importante tener que la información sea, pues que tenga un alto índice de seguridad para que el cliente se pueda sentir bien, porque supongamos que esta es la base de datos la puede tener muchas compañías telefónicas, pues claramente van a estar hablando constantemente, notificando que tienen tal promoción y no es nada bueno que esté divulgando la información general. Encriptación, descripción, por ejemplo, utiliza técnicas de encriptación para proteger la información almacenada y transmitida. Ejemplo, una empresa encripta los datos de sus clientes antes de almacenarlos en sus servidores. Es una técnica importante para la información. Como reflexión, ¿cómo puede la encriptación proteger la información confidencial? Pues solamente se ocupa esa información cuando se ocupa nada más. Es decir, no se tiene a lo libre, no se tiene la información de que aquí está la información, sino en este caso es cuando realmente se ocupa y es por parte del sistema. En este caso se encripta, se almacena, por ejemplo, ya cuando se ocupa otra vez la información, se libera la información de la base de datos y se libera al sistema CRM, por ejemplo, y ya por parte de ese sistema, pues naturalmente va a tener la información al momento del cliente, ¿verdad? Pero sí es importante tener tanto el hardware actualizado para que esa información sea vista lo más pronto posible cuando el cliente llama y no tenga ningún retardo al momento que el cliente está con el asesor. Después tenemos el apartado de autenticación, descripción, implementar sistemas de autenticación robustos como contraseñas fuertes y autenticación de dos factores. Ejemplo, un agente de call center utiliza la autenticación de dos factores para acceder al sistema CRM, por ejemplo, huella dactilar y aparte la contraseña, ¿verdad? Esos son puntos importantes. Aparte de ello, bueno, pues para que la gente tenga esta información, pues sí es importante la previa autenticación, pero no solamente la gente, sino cuando el cliente ocupa un servicio, requiere el doble factor de autenticación, siempre y cuando ocupa un servicio de alto riesgo, como es una liberación de parámetros, supongamos que el cliente quiera una liberación de parámetros de unos 100,000, 200,000 pesos, pues no es como que, pues supongamos que al cliente le hacen un fraude y realmente se hacen pasar por el cliente y hacer una liberación por esa cantidad, pues ahí es como quien tiene la culpa. Entonces sí, ahí donde se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que tener muy a detalle sobre ese tipo de condiciones. Como reflexión, ¿qué beneficios tiene la autenticación de dos factores en la seguridad de la información? Pues que nadie más que el asesor pueda tener esa información cuando el cliente llama. Es decir, que al momento de interactuar con la computadora, que se maneja mucha información, no tenga problemas ni detalles al momento de brindar la información directamente al cliente, ya que las llamadas también quedan grabadas. Y bueno, por eso son los sistemas de centro de contacto, tanto el CRM que graba la información de las llamadas y así evitar algún problema de seguridad en este caso. Como actividad interactiva, los participantes practicarán la autenticación de dos factores en pareja, se van a hacer pasar por un cliente y un asesor, y en este caso la gente practicará la autenticación de dos factores para acceder al sistema CRM. Objetivo, mejorar la capacidad de los participantes para implementar sistemas de autenticación robustos. Después de ello tenemos prevención de fuga de datos, políticas, como en primera instancia, políticas de seguridad, establecer y hacer cumplir políticas de seguridad claras, capacitación, capacitar al personal sobre las mejores prácticas de seguridad y confidencialidad. Es importante en este caso capacitar a todo el personal y darle esos cursos adicionales para que ellos puedan interpretar la información y pues puedan evitar algún problema legal en caso que haya un tema legal en su momento, ¿verdad? Monitoreo, implementar sistemas de monitoreo para detectar y prevenir fugas de información de datos. Entonces es cuando bueno, realmente supongamos que en un call center es importante no llevar en un cubículo específico, no llevar libreta, no llevar plumas, USB,
celulares para prevenir ese tipo de situaciones. Claramente es implementar cámaras por lo menos unas cámaras para estar monitoreando a los agentes y así en caso de incurrir algún detalle, pues naturalmente darle una sanción debida por, por la fuga de información. Después tenemos políticas de seguridad, establecer y hacer cumplir políticas de seguridad claras. Un ejemplo, una empresa establece una política que prohíbe el uso de dispositivos personales para acceder a la información confidencial. Por ejemplo, que el correo institucional sea que se pueda obtener, por ejemplo, en un equipo móvil o en cualquier dispositivo y así evitar detalles con ese tipo de índole, haciendo compartición de datos. Entonces sí es importante tener cuidado sobre la información que se pueda guardar en un correo electrónico y que ese correo electrónico se pueda abrir en cualquier dispositivo, sabiendo que es de la empresa, entonces sí, hay que tener mucho cuidado con ello. Reflexión, ¿qué pasa si no se establecen políticas de seguridad? Si no se establecen políticas de seguridad, por parte de la empresa va a tener pérdidas legales y demandas por no tener ese tipo de políticas bien dadas, ¿verdad? Como actividad interactiva, discusión grupal en grupos pequeños. Los participantes discutirán en grupos pequeños las mejores prácticas para prevenir fuga de información de datos. En cuestión de preguntas, ¿qué políticas de seguridad creen que sean las más importantes? ¿Cómo pueden implementar estas políticas en su trabajo diario? Y fomentar bueno, en este caso la comprensión de las mejores prácticas para prevenir la fuga de información. Eso es el objetivo principal. Es decir, que por parte de los agentes, de los asesores, aprendan estas políticas. Después tenemos capacitación y monitoreo. En cuestión de capacitar al personal sobre las mejores prácticas de seguridad y confidencialidad. Un ejemplo, una empresa realiza talleres de capacitación sobre protección de datos para sus empleados. Y una reflexión, cómo puede la capacitación mejorar la seguridad de la información. Monitoreo, por ejemplo, descripción implementar sistema de monitoreo para detectar y prevenir fugas de información. Ese es un apartado crucial, ¿verdad? Bueno, después tenemos el ejemplo, una empresa utiliza software de monitoreo para detectar actividades sospechosas en su red. Y en cuestión de reflexión, ¿qué beneficios tiene el monitoreo en la prevención de fuga de información? Pues principalmente es evitar pérdidas de, de clientes. Después tenemos el ejemplo práctico. Una situación, un agente de call center recibe una llamada de un cliente que desea cambiar su dirección. El agente verifica la identidad del cliente antes de realizar cualquier cambio en la información. En cuestión de demostración, el instructor, que en este caso es su servidor, realizará la demostración práctica de seguridad como el uso de encriptación y autenticación. Bueno, eso ya son datos internos, pero es cómo se varía la información al momento de guardar la información. Muestra cómo se encripta la información directamente en los sistemas CRM y guardar la información respectiva. Ya como reflexión, ¿qué habría pasado si la gente no hubiera verificado la identidad del cliente? Pues claramente es una suplementación de identidad, de lo cual pues se van a hacer pasar por el cliente de forma constante para obtener el cliente falso, alguna información importante del cliente verdadero. Y bueno, ahí donde se obtiene detalles negativos porque se pueden hacer casos no reconocidos, movimientos no reconocidos por parte del call center y eso es un dato muy negativo para el cliente, ¿verdad? Cómo puede este ejemplo aplicarse en su trabajo diario? Pues naturalmente aplicando todas las técnicas que hemos mencionado para evitar algún conflicto, pero principalmente la escucha activa, así se conoce bien al cliente. Después se obtiene objetivo, familiarizar a los participantes con prácticas de seguridad. Y ya por último, el cierre de la sección, resumen, manejo de seguridad e información confidencial, prevención de fuga de datos, políticas y capacitación y monitoreo. En el punto 3, prácticas de seguridad, aplicación en
situaciones reales. En sí es repasar los puntos claves de la sección, por ejemplo, el manejo de la seguro de la información confidencial, la prevención la prevención de fuga de datos y la demostración de prácticas de seguridad. El otro punto es claramente invitar a todos los participantes, que se agradece mucho su atención y esperamos que toda esta información sea lo más adecuada posible, ¿verdad? De antemano, muchas gracias. Ya hemos terminado completamente con el curso de capacitación experto por parte de atención telefónica en un call center. Esperamos que sea de gran ayuda y de antemano actualmente finalizamos con el curso. Muchas gracias. Y por último, las referencias, que nunca fallan.